Hola, mi nombre es Karen Mariana Castro Lugo y el día de hoy les voy a explicar sobre el síndrome vestibular. El síndrome vestibular es un trastorno que consiste en la inflamación del nervio número 8, el cual es el encargado del equilibrio. Teniendo en cuenta esto, vamos a continuar con qué es el sistema vestibular. El sistema vestibular es el encargado de aportarnos equilibrio y una buena postura a nosotros, además de que coordina los grupos musculares para nosotros poder realizar distintos movimientos de nuestra cabeza y algunas extremidades del cuerpo. ¿Dónde está ubicado el sistema vestibular? El sistema vestibular está ubicado en el oído interno y tenemos un sistema vestibular en cada uno de nuestros oídos. El sistema vestibular se va a dividir en dos. Se divide en dos laberintos, el laberinto estático y el laberinto cinético, los cuales al final van a terminar cumpliendo la misma función. Dentro del sistema vestibular hay unos órganos receptores, los cuales son las máculas y las ampollas. Pero antes de esto tenemos que el laberinto se divide en utrículo, sáculo y canales semicirculares. El utrículo es el que se encarga de percibir todos los movimientos que son de manera horizontal, bien sea mover la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. El sáculo es el que se encarga de todos los movimientos verticales, como por ejemplo cuando vamos en un ascensor hacia arriba o hacia abajo, o cuando movemos la cabeza de igual forma hacia arriba o hacia abajo, es el encargado de percibir este tipo de movimientos. También tenemos los canales semicirculares, que está el semicircular anterior, el semicircular posterior y el circular, que son los que perciben todos los movimientos circulares como la rotación de la cabeza. Dentro de esto, para estos mismos van a haber unos órganos receptores, que son las máculas y las ampollas. Las máculas son los órganos receptores del utrículo y del sáculo, y las ampollas son los órganos receptores de los canales semicirculares. Las máculas están conformadas por un líquido que se llama otoconia, pero a la vez esta otoconia está conformada por los otolitos, que son unas piedrecitas que están dentro del oído que ayudan al movimiento de los cilios. Luego, estos otolitos nadan en un líquido llamado endolinfa, el cual a su vez también ayuda al movimiento de los cilios, de los estereocilios y los sinocilios. ¿De qué depende el movimiento de estos estereocilios? Si el movimiento va de los estereocilios a los sinocilios, quiere decir que vamos a tener una respuesta inhibitoria. Si los movimientos van de los sinocilios a los estereocilios, quiere decir que vamos a tener una respuesta excitatoria. También vamos a tener dos tipos de células, las tipo 1 que tienen forma de matraces y las tipo 2 que tienen forma de cilindros. Continuamos con las crestas ampulares o ampollas. Estas están conformadas por la cúpula, que cumple la misma función que la endolinfa, pero es como una gelatina que va a tener la misma densidad que la perilinfa, que es la que está fuera de color rosa. Dentro de la cúpula se van a ubicar los cilios, los cuales se van a encargar de recibir la información y transportarla por el octavo par craneal. Pero a diferencia del anterior, que era un líquido, estos, como tienen la misma densidad, su respuesta no va a ser inmediata, sino que respecto a la cabeza se va moviendo de forma circular, ella va como reaccionando, digámoslo así,
moviéndose poco a poco hasta que la gravedad o la inercia hace que se mueva y ahí se transporte la información. O sea, esta información no es directa, sino que es un poco demorada en llegar al octavo par craneal. Bueno, aquí tenemos lo que es la vía vestibular o la vía del octavo par craneal del nervio vestibular. Como podemos observar, tenemos aquí, esta parte de aquí es el laberinto, y como pueden ver están los puntos donde serían los órganos receptores. Todos estos órganos van a llevar el estímulo que pasa por el nervio de los ganglios vestibulares en el meato auditivo interno, va a pasar por el ángulo punto cerebeloso y van a llegar finalmente a los núcleos vestibulares. Pero seguidamente la ruta de las ampollas o de los que reciben los estímulos circulares van a continuar hacia el flóculo y van a pasar por el cuerpo subyacranciforme y llegar finalmente al nódulo para dejar ahí la información de este. Acá en esta otra imagen podemos observar lo mismo, como llegan por y también pasan por el tracto vestíbulo espinal y se ayudan de paso del nervio número 3, número 4 y número 6 para hacer lo que sería la parte de las extremidades, para mantener el equilibrio en las extremidades. Aquí podemos ver que pasa por el cuerpo suprarreciforme y sube también hacia el tálamo, pasando, como les decía, por el tercer par craneal y por el cuarto par craneal, llegando a los tractos vestibulotalámicos, que es el trayecto entre el nervio vestibular, entre el nervio vestibular y entre el tálamo, y finalmente llegando al tálamo y a la corteza cortical. Bueno, ahora vamos a explicar un caso clínico que tenga que ver respecto a el mal funcionamiento del sistema vestibular. Teniendo en cuenta que el sistema vestibular es el encargado de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo y de que seamos equilibrados y mantener los grupos musculares en orden. El caso clínico es el siguiente. Un cocker macho de 3 años llega a la clínica. El dueño asegura que durante los últimos 2 días el perro mantiene la oreja derecha más baja que la izquierda y tiende a caminar en círculos hacia la derecha. El animal ya había sido tratado con anterioridad en la clínica por una infección en el oído. ¿Qué pasa? Al tener una infección en el oído, esta infección pudo haberse transmitido hacia el nervio vestibular, teniendo en cuenta que la infección es en el oído y esta infección puede llegar al oído interno. Y recordemos que en el oído interno está el sistema vestibular. En el sistema vestibular, el nervio vestibular, el par craneal del nervio vestibular, que tenemos que recordar que los nervios son los que causan algún tipo de dolencia. Entonces, una vez llega esta infección al nervio vestibular, el sistema vestibular causa inflamación y esta inflamación es la que nos va a traer los problemas. La exploración física revela que persiste la infección en el oído externo y confirma la apreciación del dueño sobre la inflamación, la inclinación de la cabeza con la oreja derecha más baja y los círculos hacia la derecha. Encuentran que el nitagmo espontáneo horizontal, los resultados del resto de pruebas se encuentran dentro de lo normal. Esto quiere decir que todas las otras pruebas se encuentran dentro de lo normal, pero podríamos decir que, como les estaba explicando, la infección que tenía en el oído externo
llegó al oído interno, causando la inflamación del sistema vestibular y así generando el síndrome vestibular y que el perrito pues se tienda a irse hacia la derecha, lleve su cabeza más hacia la derecha, cuando camine se vaya hacia la derecha, puede incluso causar caídas hacia la derecha. Entonces, ¿cómo se trata? Cuando la laberintis se debe a una infección bacteriana, los signos suelen desaparecer con antibiótico. Al recuperar el receptor periférico su función normal, los perros y los gatos viejos suelen recuperarse espontáneamente sin necesidad de antibióticos. Esto varía más hacia que pues una infección se debe tratar con el antibiótico adecuado. Entonces ahí se le sacan al cocker unos exámenes en los cuales vamos a determinar qué antibiótico es el más adecuado para la infección, mejor dicho, para ver qué virus fue el que causó la infección y así poder tratarlo de mejor forma. En los gaticos y los perritos ya más viejitos, podríamos afirmar que es más fácil de que combatan la infección su cuerpo mismo solo, que si tenemos unos gaticos o un perrito más de tamaño más pequeño, que va a ser más difícil que él por sí mismo combata la infección. Entonces, esto sería por hoy.